En este vídeo hablaremos sobre el proceso de triaje en el CUAP de marzo. Será el profesional de enfermería el responsable de la recepción, acogida y clasificación de los pacientes. La consulta donde haremos esto se ubica justo al lado del mostrador, a fin de que los pacientes tengan un acceso rápido desde la sala de espera. Para realizar el triaje utilizamos el programa PAT y la clasificación se establece en función de la gravedad de los síntomas del paciente a fin de establecer un orden de prioridad. Entonces, el orden de prioridad y los tiempos de asistencia serán según 5 niveles. Un nivel 1 sería aquel paciente con un motivo de consulta con una gravedad que requiere una atención inmediata. Entonces, será un paciente que entremos directamente al box de críticos. Un nivel 1 sería, por ejemplo, un paro. Un nivel 2 sería un paciente que requiere una asistencia en unos 5 o 10 minutos, por lo que también lo pasaremos directamente y será el box de críticos. Y un ejemplo sería pues, un código IAM o un código INTUS. Un nivel 3 sería aquel paciente que necesita ser atendido unos 30 a 60 minutos y entonces normalmente será un paciente que también pasemos, no tiene por qué ser al box de críticos o según qué motivo de visita también podemos considerar que puede esperar en sala de espera, aunque se priorizará. Un ejemplo sería pues, un paciente con un cólico con mucho dolor. Nivel 4 sería aquel que puede esperar unos 60 a 120 minutos y normalmente lo dejaremos esperando en sala de espera. Y un nivel 5 sería aquel que puede esperar 120 a 240 minutos y también esperaría en sala de espera. Un ejemplo de nivel 4 sería, por ejemplo, una ictus simple o una odinofagia. Y un nivel 5, pues aquel paciente que viene, por ejemplo, para pedir recetas o con un motivo de consulta de largo tiempo de evolución que consideramos que puede esperar. Vale, entonces, respecto a las directrices generales del proceso de triaje, nosotros estaremos ubicados en la consulta de triaje que está rotulada en la puerta como sala 1 o puerta 1 y llamaremos al paciente mediante un sistema de megafonía. Entonces, todos los pacientes deben ser triados en menos de 15 minutos desde que entran a nuestro servicio y lo que es el proceso de triaje no debería durar más de 5 minutos por paciente. Entonces, nos puede pasar, sobre todo en fines de semana, que se acumulen muchos pacientes por triar. Entonces, como hemos dicho, el triaje es prioritario y todos deberían ser triados en menos de 15 minutos, por lo que a veces es necesario abrir un doble punto de triaje. En ese caso sería la persona de staff o con más experiencia la que se encargaría de seguir triando. Tenemos que tener muy claro que queda totalmente prohibido la realización de curas o de cualquier otro proceso en la consulta de triaje, porque esta consulta está hecha para este motivo, para triar. No podemos parar el triaje para entretenernos en hacer otras cosas. Todo se realizará en los boxes dentro del cuadro. También debemos tener claro que el responsable de triaje es quien ha visto al paciente, por lo tanto, cualquier decisión que tome debería ser respetada por el resto de compañeros. Vale. Por otro lado, también es muy importante tener claro el concepto de que todos los pacientes tienen que tener un número de triaje. ¿Qué puede pasar? Que nos encontremos que vamos a llamar a un paciente y el paciente no contesta. En ese caso, igualmente, nosotros tendremos que ponerle un nivel de triaje que sería un nivel 5 y en diagnóstico pondríamos entrada en blanco. En estos casos haremos hasta 3 intentos de llamada, es decir, no es que llamemos una vez, no contesta y lo cerramos, no. Haríamos hasta 3 intentos de llamada, más o menos daríamos un margen de media hora y si vemos que en este transcurso de verdad no contesta, pues ahí sí que ya lo cerraríamos. A este paciente igualmente hay que hacerle un informe sirena y cerrarlo. Vale. Entonces, al centro para realizar el triaje los pacientes nos pueden llegar tanto por sus propios medios, que entonces realizaríamos el triaje normal en la consulta en la puerta 1, nos pueden llegar acompañados por el SEM, que en ese caso ya los entran directamente y los triamos a la entrada del CUAP, o nos pueden llegar custodiados por cuerpos de seguridad. Estos pacientes acceden por la puerta de atrás del centro. Entonces, ¿cómo actuaremos en caso de que nos acuda un paciente custodiado por cuerpos de seguridad, es decir, un paciente en calidad de detenido? Normalmente estos pacientes, los motivos de consulta serían o que necesitan la pauta de medicación crónica o también puede ser que acudan por un problema médico, el que sea, o para constatar lesiones. Entonces, cuando llega con la patrulla, uno de los funcionarios de seguridad tiene que ir al mostrador y dar los datos del paciente. Si no tienen datos del paciente, se inserirá igualmente como sin documentación.
el agente volverá y entonces entrarán al detenido por la puerta de atrás. Lo ubicaremos en la casilla de sala DET. El triaje se realizará allí mismo, en la parte de atrás. Si necesitáramos tomar constantes o hacer alguna cosa más, lo podemos entrar y normalmente los ubicamos en el box 8 o en el box 7. ¿Qué pasa si el paciente acude en calidad de detenido pero presenta un problema médico? Pues en ese caso actuaríamos como con cualquier otro paciente. Lo triaríamos por el motivo de consulta que nos refiera. También puede pasar que traigan 2 detenidos a la vez que han estado involucrados en una pelea o que acuda por un lado el agresor en calidad de detenido y por otro lado la víctima en calidad de paciente normal. Entonces, en ese caso, habría que visitar primero a la víctima y el agresor tiene que esperar fuera en el coche hasta que se termine la visita. También nos puede pasar que nos encontremos ante un paciente que acude en calidad de detenido que refiere que, o la patrulla refiera que no se quiere visitar. En ese caso, tendría que ser el personal médico quien recepciona al paciente y se asegure de que el paciente verbaliza que no quiere ser visitado. Lo reflejará en el informe y se da de alta. Los informes se entregarán a la patrulla que acompaña al paciente. Vale. Pues nos podemos encontrar en el CUAP que haya un momento de mucha carga asistencial. Como os comentaba antes, sea necesario activar un segundo punto de triaje. En ese caso, como os comentaba, será el personal con más experiencia quien se encargue de esta tarea y si hubiera mucha carga asistencial también podemos activar un box de visita rápida de medicina, que normalmente es en el box 1 para atender pacientes niveles 4 y 5. Vale, por otro lado, para evitar que la atención al usuario se dilate en espera de resultados de pruebas complementarias, establecemos lo que denominamos triaje avanzado, que básicamente es que el profesional de enfermería responsable del triaje podrá solicitar pruebas complementarias o administrar antitérmicos o analgesia según el protocolo que tenemos en el centro. Sí que muy importante que todas las pruebas que realicemos las registremos mediante las órdenes express que hablaremos un poquito más adelante. Pues ahora hablaremos de algunas de las pruebas complementarias que pedimos en el triaje avanzado. Primero, electro. Todo paciente que acuda al centro refiriendo un dolor torácico de características no traumáticas se le tiene que realizar un electro y se le tiene que realizar antes de los 10 minutos desde que lo triamos. Entonces, el procedimiento será: enfermería que está triando pedirá la prueba mediante las peticiones express que luego explicaremos, el cuadradito amarillo. Entonces, si vemos o consideramos que los compañeros que están dentro están ocupados o puede ser que no lo vean, pues llamaremos dentro y les informaremos de que hay un electro pendiente de realizar. Entonces, los compañeros lo harán. También puede ser que en ese momento sea el único paciente por triar y entonces podemos ser nosotros mismos quien hagamos el electro. Pero el concepto que tenemos que tener claro es que no dejaremos de hacer el triaje ni para hacer pruebas complementarias, ni para hacer curas, ni nada parecido. ¿Vale? Entonces, una vez que hagamos el electro, o nosotros o el compañero que sea, es muy importante que se entregue a un facultativo para que nos lo valore. Y más importante aún es dejarlo registrado. Es decir, registrar que nosotros hemos pedido el electro, pero que un médico nos lo ha valorado y considera que el electro está bien. ¿Por qué? Porque puede ser que ese paciente se le haga el electro, pero después, una vez el facultativo ha considerado que el electro está bien y que el paciente puede esperar, se le vuelva a remitir a la sala de espera. Entonces, si luego hubiera algún tipo de problema con ese paciente y nosotros no hemos dejado constancia de que un facultativo nos ha confirmado que el electro está bien, pues recaería sobre nosotros la responsabilidad. Otra prueba complementaria que podemos pedir es el test de embarazo. Entonces, lo pediremos siempre que nos encontremos con una paciente con sintomatología compatible con embarazo. Sobre todo si el motivo de consulta es susceptible de un estudio radiológico. Antes de pedir cualquier radiografía, deberíamos interrogar a la paciente sobre posibilidades de embarazo y dejar registrado de que lo niega, o hacer el test de embarazo si hay algún tipo de duda. Test de orina. Se solicitará siempre que sospechemos una infección urinaria, cuando el paciente venga con un dolor lumbar tipo cólico, cuando haya sufrido un traumatismo lumbar o ante una crisis hipertensiva. Control de glicemia. Pues a cualquier paciente diabético con o sin sintomatología compatible de descompensación, paciente que nos venga por una inestabilidad sin especificar o un paciente con disminución de nivel de conciencia.
Otra técnica que podemos adelantar es la instalación de una vía periférica. ¿Cuándo? Pues cuando tengamos un paciente que sospechemos que necesite una vía, tanto por analgesia porque tenga un dolor muy importante, o por ejemplo que nos venga derivado de atención primaria para la realización de una analítica, y así lo veamos en el informe de derivación, o por ejemplo una hipotensión que sospechemos que va a necesitar una carga de volumen, ¿vale? A criterio nuestro. Entonces, cuando pongamos una vía, intentaremos siempre aprovechar para extraer una muestra de sangre por si después nos piden una analítica. Y finalmente, solicitud de radiografías. Nosotros desde triaje también podemos solicitar una radiografía a aquellos pacientes que hayan sufrido un traumatismo y que veamos que presentan una deformidad importante, edema, una impotencia funcional que nosotros consideremos que necesita una placa. Si tenemos dudas, no tenemos por qué pedirla, ¿vale? Pero sí que si consideramos que se la van a pedir porque el paciente lo va a necesitar, la podemos adelantar. Entonces, en casos específicos de rodillas, tobillos y pies, utilizaremos las reglas de Tawa que las tenéis más adelante explicadas. Importante también que una vez que solicitemos la radiografía, escribamos en la petición, es decir, nosotros solicitamos la radiografía, un poquito más adelante os explicaré cómo, imprimimos la petición y allí registraremos dónde está el paciente y cómo queremos que se traslade a rayos, si puede ir a pie, si necesita una silla o una camilla. Entonces, una vez hecha la radiografía, el celador nos avisará para que firmemos como que está hecha y reubicaremos al paciente si se ha cambiado de box o cualquier otra cosa. Como os explicaba, aquí tenéis las reglas de Ottawa explicadas. Vale. Y por otro lado, el tema de administración de analgesia o antitérmicos. Nosotros desde triaje, si tenemos un paciente con una fiebre alta, mayor a 38,5 o con un dolor muy importante, podemos plantear el administrar paracetamol. Entonces, lo que tendremos que investigar es que el paciente nos haya tomado uno en las 4 horas previas, que no tenga alergias, ¿vale? Y si todo está bien, pues nosotros se lo podemos administrar según el protocolo. Importante, a los 30 minutos de valorar si el paracetamol ha sido efectivo, si ha disminuido la fiebre y se ha mejorado el dolor. Aquí tenéis el algoritmo de esto, ¿vale? Vale, entonces, hasta aquí tema del triaje avanzado, ¿vale? Ahora explicaremos cómo es paso por paso el tema del registro del triaje, ¿vale? Esta es la pantalla del ECAP, entonces el primer paso que tenemos que hacer siempre que lo abramos será aquí abajo, donde pone profesional, aparecerá nuestro nombre. Entonces tenemos que clicar encima de situación y nos ubicaremos en RAC. Posteriormente, iremos aquí a profesionales asignados y si clicamos encima se nos desplegarán los nombres de los profesionales que están trabajando ese día. Tenemos que clicar encima de nuestro nombre, porque así el resto de compañeros sabrán que ese paciente lo tenemos nosotros. Tercer paso, iremos aquí, a estas casillitas donde hay los números, es el nivel de triaje que hemos puesto. Entonces, para poner el nivel de triaje tenemos que clicar encima y se nos abrirá el programa de triaje, que es este. Triaremos, clicaremos lo que sea y nos saldrá el número de triaje. Y el último paso es acceder a las gafitas para escribir qué es lo que le pasa al paciente. Si clicamos encima de las gafitas, se nos abrirá esta pantalla. Entonces, iremos a Nueva y se nos despliegan las gafitas. Entonces, si vamos así de izquierda a derecha, veremos primero motivo de consulta. Pues clicamos encima y se nos desplegarán varios posibles motivos de consulta. Aquí en anamnesis, pues escribiremos lo que nos ha referido el paciente, por qué viene, el tiempo de evolución, los antecedentes, las alergias, todo lo que nos interese. Aquí debajo, podemos clicar qué es lo que haremos con ese paciente, ¿no? Si haremos un abordaje propio de enfermería o consideramos que lo tiene que ver medicina. Vale, entonces hemos escrito aquí todo lo que nos ha referido el paciente, nos vamos después a las otras pestañitas y iremos encima de variables exploratorias. Abrimos una hoja nueva y aquí es donde registraremos las constantes que hemos mirado al paciente. Hojita nueva, constantes, guardar. Vale, como os comentaba, una vez hemos escrito y hemos apuntado las constantes, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Lo haremos como GIDA o lo tiene que ver medicina. Vale, si decidiéramos hacerlo como GIDA,
Igual que hemos explicado en el vídeo de gestión enfermera de la demanda, pues aquí nos aparecería el protocolo correspondiente al motivo que hemos elegido. Si decidimos que lo tiene que ver medicina, pues clicamos encima de valoración por otro profesional y medicina de familia. En ese caso, nos pedirá que registremos el criterio de exclusión, ¿vale? Por el que hemos decidido que no lo podemos hacer como abordaje propio. Pues en ese caso, pondremos aquí un punto. Y una vez hecho esto, saldremos por la puerta, damos a importar la nota de seguimiento para que se vuelque en la historia clínica y salimos otra vez. Vale. Siguiente paso. Tenemos que situar al paciente donde lo hayamos dejado, que puede ser o dentro de un box o en la sala de espera. Entonces clicaremos encima de la casilla de ubicación, se nos desplegarán las posibles ubicaciones, clicamos la que sea. Vale. Y como comentaba antes, súper importante registrar todas las técnicas que hemos hecho. ¿Vale? ¿Cómo lo haremos? Pues a través de del icono de las peticiones express, ¿vale? Que serían esta columna de aquí atrás. Hay varias opciones, hay 4 columnas. La primera columna sería, cuando solicitamos una radiografía y todavía no está hecha, nos aparecería aquí en amarillo. Una vez la hemos hecho y la firmemos, nos pasará a esta segunda columna en verde. La tercera sería otro tipo de prestaciones, por ejemplo, una cura, administración de medicación, terminación de constantes vitales, un electro, todo lo demás. Nos aparecería pendiente aquí en amarillo y una vez hecho y firmado pasaría a la cuarta columna en verde. Aquí, por ejemplo, esto que vemos en amarillo sería un procedimiento pendiente de hacer y aquí sería un procedimiento ya hecho. Que nosotros entramos a nuestro turno y no sabemos qué se le ha hecho a ese paciente, pues podemos clicar encima del icono en verde y se nos desplegaría todo lo que ya se le ha hecho previamente. ¿Cómo lo podemos registrar? Porque estos iconos los puede poner tanto medicina como nosotros. Entonces, si medicina, por ejemplo, pautado en la medicación, la veremos aquí, pero nosotros también podemos ponerla. Es decir, si yo hago un paciente como abordaje propio y le he hecho una cura, le he hecho una educación sanitaria sobre su procedimiento y le he mirado unas constantes, pues lo registraré yo misma. Entonces, clicaría aquí en el icono amarillo y se nos desplegaría todo esto. Entonces, prestaciones, radiografías, analíticas y otras sería todo lo posible. ¿Que queremos pautar una radiografía? Se hará por aquí. Entonces, para que se nos facilite el trabajo, podríamos desclicar todo lo demás y dejar solo radiografías. ¿Que hemos hecho una cura? Pues estarán prestaciones por aquí. ¿Que no lo encontramos? También podemos dar a buscar y desde aquí arriba buscamos el procedimiento que hayamos hecho. Vale, entonces una vez encontrado lo que queremos, iríamos aquí a la mosquita, lo clicaríamos y le daríamos al botón de guardar y de salir. Entonces nos aparecería en amarillo y si lo hemos hecho ya nosotras mismas, clicaríamos encima, otra vez la mosquita, guardar y salir. Y entonces ya nos aparecería en verde como realizado. ¿Que nos hemos equivocado y hemos puesto lo que no era y lo queremos eliminar? Pues nos ponemos encima y vamos aquí al icono de la cruz. Entonces, lo que os comentaba es muy importante, aparte de registrar lo que hemos hecho, firmarlo. O si medicina nos ha pautado algo, firmarlo también como hecho. Por un lado, para evitar errores y no duplicar una técnica, porque por ejemplo en una hora de fin de semana que somos muchos profesionales y vamos corriendo en muchas ocasiones, pues sí, nos han pautado algo y voy yo pero no lo he firmado, puede ser que llegue mi compañero detrás, que piense que no está hecho y lo vuelva a hacer, ¿vale? Entonces, por un lado firmarlo para evitar errores y por otro para que después no queden en pacientes dados de alta cuadraditos pendientes de realizar. Porque esto, si os fijáis, es una pantalla real y son pacientes que ya han sido dados de alta y un montón de prestaciones que no hemos firmado. Vale. Y hasta aquí el vídeo de lo que es el proceso de triaje.